Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones de entrevista de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Educación. El día de hoy tenemos a la licenciada Paulina Ugarte Chelén. Un placer, maestra, licenciada, por acompañarnos. Ella, pues, obviamente tiene un amplio currículo y aunado a ello es una excelente persona. Ella es licenciada en Ciencias de la Cultura, egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana, es técnica de artes plástica y diseño de joyería. En la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico es diplomada de estrategias lectoras a partir del libro álbum en la UNAM, especialista en educación artística, cultura y ciudadanía de los Centros de Altos Estudios Universitarios OEI, certificada con esta parte de máster en psicología positiva del Instituto Europeo de Psicología Positiva y certificada como promotora de la lectura y evaluadora de la competencia de candidatos con base en los estándares de competencia que sabemos que es de parte de SEP Conocer. Además es máster en inteligencia emocional, psicología positiva, coaching y estudios de la felicidad del Instituto Psicológico de Madrid y un diplomado en prácticas colaborativas y narrativas del Grupo de Campus Elíseos y actualmente maestra. La verdad es que me impresiona, sigue pues preparándose, estudiando para brindar lo mejor de ella misma, cursando un máster en narrativa terapéutica. Desde el 2014, ella imparte el curso taller La narrativa de tu vida y también pues ha escrito 4 libros para niños que se encuentran publicados y 2 con temas en mediación de la lectura. Licenciada maestra Paulina, es un placer tenerla con nosotros el día de hoy. Gracias, Hilda, igualmente. Gracias. Como ustedes saben, mi nombre es Hilda María de Jesús Cepeda Cruz. Y bueno, para mí es todo esto, no precisamente el conocer, el ver, no precisamente la narrativa terapéutica, la narrativa por parte del reconocerse a uno mismo, y es el tema que vamos a hablar el día de hoy, cómo es ese proceso, no precisamente de la narrativa en nuestra vida. ¿Sí? Licenciada, pues como siempre es un placer, es un gusto que esté acompañándonos el día de hoy. Me gustaría si nos pudiera un poco compartir cómo es que usted decidió precisamente enfocarse dentro de toda esta gama de narrativa, ¿no? Precisamente a la narrativa que fuera describiendo y también preparándose, ¿no? Precisamente en la narrativa terapéutica. Ay, muchas gracias, Hilda. Gracias por la invitación. ¿No? Pues ¿A usted? bueno, mira, yo la verdad es que desde chiquitita me di cuenta que las palabras eran una cosa que estaba en mi cabeza. O sea, yo veía las palabras como se iban tipeando, ¿no? Me di cuenta, yo no sé cómo piensas tú, o no sé cómo piensan algunas de las personas que nos están viendo, pero Sí. yo pienso en palabras, sobre todo pienso en palabras. Y como que sí me daba cuenta que en mi caso, no voy a decir que a todo el mundo le pasa lo mismo porque tenemos distintas maneras de formar el pensamiento, las ideas nos vamos desarrollando con distintas, o eres más visual o eres más auditivo, Claro. pero yo sí me daba cuenta que en mi caso, por ejemplo, si yo decía algo, se transformaba en verdad. O sea, era algo como que agarraba forma. Entonces muchas veces decía, no lo voy a nombrar porque si lo nombro va a pasar o va a ser, ¿no? Y suena un poco como chiste, pero en realidad nosotros cuando vamos, el lenguaje tiene como esta habilidad de que si tú nombras las cosas es porque ya las digeriste, porque ya las lograste comprender, entonces ya las puedes nombrar, ¿no? Es como con las emociones. Muchas veces sientes una emoción en el cuerpo y no sabes qué es, y a veces ni emociones, a veces puede ser hambre, ¿no? Y las Sí. confundes porque se puede sentir como cuando sientes esas bolas en la panza, que puede ser angustia, pero si no Sí. sabes distinguirla, pues puedes pasar por la vida sin saber qué es. Entonces, por eso creo que el lenguaje, trabajar con el lenguaje es tan importante y yo lo fui descubriendo desde chiquitita, ¿no? Y entonces, pues fui poco a poco, descubrí algunos textos que me fueron marcando. De repente leí una novela y iba subrayando y decía, ah, claro, esto tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque sí entiendo lo que está diciendo, ya me pasó o llego a la misma conclusión.
Y pues a partir de ahí, pues empecé a escribir, desde chiquita llevo diarios, por ejemplo, ¿no? Desde Ujú. chiquita, antes tenía muchos dibujitos y la etiquetita que ponía del chicle, que era importante porque me lo había dado una persona importante, cosas así, pero me fui dando cuenta de que esto de escribir sí tiene un poder como muy de acompañamiento con uno mismo. Y pues bueno, entonces ahí me fui estudiando, fui encontrando cursos por aquí, fui encontrando cursos por allá, y de ahí pues fui haciendo como diseñando pues un tallercito que se llama La narrativa de tu vida, que su finalidad es reescribirnos, aunque no sea con palabras, pero sí que existe un proceso reflexivo en el que te puedas reescribir, aunque sea con imágenes, aunque sea con expresión corporal. O sea, como que yo creo que el lenguaje, ya que hablamos del lenguaje, el lenguaje no solo es hablado, ¿no? El lenguaje también el lenguaje es una manera de expresar. Entonces, en el momento que tú encuentras un lenguaje, cómo expresarte, que puede ser a través de dibujo, de pintura, de cuerpo, de canto, puede ser de cualquier manera, ¿no? Entonces, con imágenes, pues ya cuando puedes hacer eso, te puedes volver a reescribir. Claro, ¿no? Y en este tenor obviamente se requiere de muchas creatividad, de ver desde otras miradas, un enfoque. Y me gustaría saber qué es para usted la creatividad. Ay, la creatividad, la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Pues la creatividad, para mí la creatividad es atreverte a hacer las cosas de una manera distinta como siempre las haces. Para mí en eso consiste la creatividad. Creo que tenemos mucho miedo, hay muchas resistencias porque de repente alguien nos dijo o nosotros nos dijimos que no somos creativos, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Pues yo creo que porque nos comparamos mucho. Vivimos en una sociedad de comparación. Compárate con el otro. Mira qué bonito dibuja el otro. Y si tú consideras que no dibujas así de bonito como el otro, ya dices, no, no soy creativo. Pero la verdad es que yo creo que la creatividad consiste en aprender a dejar de compararse con el otro y atreverte a hacer las cosas desde un lugar en el que no sabes cómo hacerlo, ¿no? O sea, es como lanzarte al vacío y decir, pues no sé dibujar, pues dibujo, no sé escribir, Ujú. pues escribo, ¿no? No sé cantar, pues vocalizo. Es como hacer algo distinto implica además a nivel neuronal, o sea, hacer nuevas redes neuronales, eso ya es creatividad. O sea, imagínate el nivel de creatividad. Creatividad también es como hacer algo nuevo. Finalmente, un acto creativo es pues dar a luz, ¿no? Es así como sacar a la luz algo que no sabías ni siquiera que tenías o que podías hacer, pues bueno, como con un bebé, ¿no? O sea, cuando hay un bebé ahí es un acto de creatividad absoluta, de creación, como creación, ¿no? Entonces la creatividad es atreverse a hacer lo que uno no, si siempre vas por la derecha, vete por la izquierda. Si siempre te paras de una manera, aprende a pararte de otra. Es como buscar una manera distinta para que se creen rutas neuronales diferentes y entonces rompas el patrón. Para mí eso es creatividad. Sí, Es es fácil. precisamente, ¿no? El renacer, el dejar a un lado esas voces internas, ¿no? Que a lo mejor están ahí, ¿no? Vagamente y que están diciendo, no, por aquí, por allá, no, esto así, esto no, ¿no? Los juicios de valor, o Exacto. precisamente. Ajá. Y que muchas veces son Ah, puro límite, ¿no? sí. Para usted, ¿por qué es importante trabajar con la propia historia de vida? Es básico. Yo creo que es pues porque eres tú, ¿no? Es como, eres tú. Si no trabajas contigo, pues cómo vas a trabajar con el resto del mundo, con el resto con lo que está. Si no trabajas con tu materia prima, que eres esto, todo esto, lo que hay aquí, pues cómo vas a trabajar con lo que hay allá, ¿no? O sea, es como aprender a masticar para aprender a alimentarte y comer. O sea, creo que es como un paso que tendríamos que hacer todos. Reconocer tu historia y ver también, pues, cómo te la has contado, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que hay un videíto por ahí, que creo que tú lo conoces, en una plática TED de una psicóloga que dice, que muestra así una persona que está enjaulada y la jaula solo es este espacio y alrededor el paisaje está abierto. Y la persona se siente enjaulada, enjaulada, enjaulada y dice, pues nada más te tienes que mover para acá o para acá, Sí. ¿no? Entonces creo que trabajar con la propia historia, muchas veces nosotros nos ponemos límites,
como no soy creativo, o yo no puedo hacer esto, o pues siempre me dijeron que soy de tal manera y te lo crees. Y trabajar con la propia historia te permite darte cuenta de muchas cosas que te compraste, etiquetas, por ejemplo, por llamarlas de alguna manera, te compraste ciertas ideas de ti mismo o que te las pusieron de afuera y que tú dijiste, sí, así soy, ¿no? O que tú mismo te pones. Entonces, trabajar con tu propia historia te permite darte cuenta de eso y decir, ok, sí, me funcionó en ese momento, lo tuve, por algo lo adquirí, por algo lo compré, por algo me lo creí, Ujú. pero pues ya es suficiente. O sea, si ese es algo que me estorba, me lo puedo quitar, ¿no? Entonces creo que el trabajar con la propia historia lo que hace es que te abre los ojos a que tú no solo eres esa historia, que tu historia está hecha de miles de cosas, imagínate que es como una tela, ¿no? Y a lo mejor Sí. tú nada más le has hecho caso a este hilito de la tela, porque esto es lo que te dijeron, esto es lo que te creíste. Pero decir, ok, pero para que esta tela sea tela, tiene que entrelazarse con todos estos hilos. Entonces es aprender a ver los otros hilos y decir, oye, pues si no tuviera estos hilos, esto tampoco sería. Entonces es aprender a ver los otros hilos y engrosar esos hilos y decir, soy mucho más que un hilo, soy muchos hilos, ¿no? Y es aprender a reconocerlos, a trabajarlos, a disfrutarlos y ver que pues eres mucho más que una sola historia, ¿no? Por eso creo que es importante trabajar con tu propia historia. Claro, definitivo, ¿no? Diría el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Así es, Y así es. en este tenor, ¿por qué considera importante el uso de la escritura, ¿no? Precisamente hablándonos de las letras, de las palabras, de la creatividad en la autobiografía? Bueno, me gustaría primero que consideráramos la escritura como lenguaje. Y entonces que cuando hablamos de escritura puede ser no solo con palabras, sino que puede ser también con imágenes, con formas, con fotografías, con cualquier tipo de expresividad, ¿no? ¿Y por qué considero, perdón, cómo era la pregunta? ¿Por qué considero la escritura Importante, importante? ajá, el Ujú. uso de la escritura en la propia biografía, o mejor conocido como autobiografía. Porque te ayuda, porque te ayuda a contarte. Creo que el proceso de escribir, primero, implica un momento de reflexión, ¿no? De autorreflexión. Implica que es así de, bueno, pues, ok, me pongo a escribir, ¿no? A ver, primero, te ayuda a ver, es que es muy interesante. Si tú te escribes Soy Hilda, no va a Ujú. salir lo mismo que seguramente, no sé si ya te has escrito antes, no va a salir lo mismo que cuando te escribías a los 16 años. O yo, que tengo 46, 47, no va a salir lo mismo que si leo mis diarios de cuando tenía 22, o cuando tenía 16, o cuando tenía 37, ¿no? Van cambiando. ¿Qué pasa con eso? Cuando uno escribe, pues uno decide desde dónde contar, ¿no? Y puedes decir, uy, pues yo nací y te vas así como hilo de media desde que naciste. Pero a lo mejor decides, no, pues mi historia de vida empieza hoy. Son decisiones que tomamos. Sí, Eh, Cuando tú escribes, estás editando, te conviertes como que en editor de tu vida y tú decides qué contar y qué no contar. Yo, por ejemplo, hice este ejercicio de hacer la escritura de mi autobiografía hace unos 4 meses, más o menos. Y empecé a escribir, y de repente dije, ya que la leí, dije, ay, mire, y no metí a fulanito, y no metí a fulanito, y no metí tal cosa, y digo, ok, pues quiere decir que hoy no es importante para mí, ¿no? Entonces uno cuando escribe, y más cuando escribes así como de una manera, te dejas fluir, y más como de manera automática, sin pensar demasiado el asunto, pues ahí te vas dando cuenta qué es lo que es como trascendental para ti en este momento de tu vida. Y no quiere decir que no lo escribas, que no lo sea o que no lo haya sido en otro momento, pero te ayuda a ver un poco en qué momento estás de tu vida. Entonces creo que por eso es importante este ejercicio de escribir la propia historia, porque te permite reconocerte. Es un ejercicio de reconocimiento. sí, O sea, claro. nosotros conocemos, pero el acto de sentarte y pensar y decidir y hacer, van saliendo cosas que luego no tenían ni siquiera presentes que eran importantes y dices, mira, o sea, si salió es porque algo me tiene que decir, ¿no? Hay algo que sí fue importante en mi vida. Entonces creo que es un ejercicio de reconocimiento, de autoconocimiento muy efectivo, muy efectivo. Ya.
inclusive hasta reelaborarse, ¿no? Como tal, como persona humana, una vez que está ahí. Eso es básico. Yo creo que cada vez que te escribes te reelaboras. Que cada vez que te revisitas pensándolo así como una visita a ti mismo, una revisitación, cada Ah, vez que te revisitas te estás reelaborando. O sea, ya estamos elaboraditos, por decirlo de alguna manera, pero el sí, re es como es volver a, ¿no? Entonces tienes que volver a estructurar, tienes que volver a entenderte, tienes que volver a comprender ciertas cosas que a lo mejor no habías comprendido. O simplemente el hecho de que lo escribas, de repente dices, mira, nunca pensé que esto tuviera algo que ver con lo que estoy viviendo. Y empiezas a hacer conexiones de puntos, ¿no? De tu propia historia. Sí, es una reelaboración, una reescritura de ti claro. mismo. Por supuesto. ¿Y qué pasa, maestra, ¿no? En un momento dado cuando se empieza como a escribir, a narrar y pues se hace en primera persona. Ujú. Pero, ¿qué ocurre, ¿no? En el caso de alguien que se vuelve a reelaborar y lo empieza a narrar en tercera persona. ¿Qué sucede ahí? Padrísimo, es padrísimo. Bueno, no sé, yo he tenido la experiencia en los talleres que te das cuenta de que, Ujú. pues, en un ejercicio X, ¿no? Así, a ver, yo hice mi primera, yo, Paulina, nací en Chile y bla, 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 bla. Pero si yo empiezo a escribir después, ella nació en Chile, es así como que te da una distancia, es la misma historia, Sí, es la misma historia, pero en el momento que tú cambias el narrador, que cambias la perspectiva de quién cuenta, eh, se, y te lo digo por experiencia propia y por los comentarios de toda la gente que hace el ejercicio, es que se ven de una manera mucho más empática. Historias que de repente ellos dicen, ay, es que mi historia es tan aburrida, porque claro, uno tiende a contar la misma ujú, historia siempre, ¿no? O sea, uno, por ahí dicen que somos la historia que nos contamos, ¿no? ujú. Entonces, claro, si tú te fijas, tú vas con una persona que te conoce y siempre le cuentas tu misma historia, y yo nací en tal lugar y mi familia vino acá, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de esta reescritura de vida de tu autobiografía es que te puedas contar desde una manera en la que no te habías contado. Que no son mentiras, eso es importante, ¿eh? No son mentiras. Simplemente es cambiar el punto de vista. Es como poner la luz, en vez de, imagínate que aquí tenemos esto así, si yo pongo la luz de aquí para acá, pues esta parte está iluminada, pero esta está en sombra. Pero si yo pongo la luz acá, esta parte se ilumina un poco, pero ahora el foco de atención es este y todo lo demás queda en sombra. Entonces, la idea de reescribirse desde distintos puntos de vista, en primera persona, en tercera persona, o de repente negando, te permite ver cosas que no habías visto, ¿no? Muchas veces eh, no te das cuenta hasta que no tienes, o no te das cuenta hasta que lo relaboras. Si yo te cuento, yo llegué a México y estudié tal carrera y entonces hice a mi mejor grupo de amigos, no sería lo mismo si yo lo escribo ahora, por ejemplo, en negativo, ¿no? Digo, Ujú. pues yo nunca llegué a México. ¿Qué habría pasado? Pues entonces nunca estudié en este lugar, nunca tuve este grupo de amigos que tengo, que es una red de apoyo maravillosa, y nunca entonces conseguí este trabajo y empiezas a ver todo lo que no habrías tenido simplemente cambiando un par de palabras. O si lo cambias en tercera persona es, ella llegó a México y entonces estudió esta carrera que le cambió la vida porque hizo un grupo de amigos fantástico y eso le posibilitó. Y entonces creas un distanciamiento que te permite ver la persona, la historia de esa persona de una manera, por lo menos por lo que han dicho, súper interesante, que le pasaron cosas que dices, wow, nunca me había dado cuenta que le habían pasado esas cosas, ¿no? O que había descubierto a tal persona en tal situación, o te ayuda mucho como que a darte cuenta de cosas que no habías visto. En esto que te decía de los hilos, de Ujú. cómo puedes ir haciendo más gruesos los otros hilos de tu historia, pues te vas dando cuenta de cosas que nunca tuvieron importancia, ¿no? Porque como ya te lo sabes tan de memoria, ya ni cambias la historia, es así decir, mira cómo habrían cambiado las cosas o mira qué interesante fue. Entonces te posibilita distanciarte y entonces mirar con ojos nuevos. Sí, es como Es un como cambio. cuando, Ay, perdón, es ¿no? como un cambio de roles, ¿no? Como en el teatro, ¿no? A lo mejor eres el protagonista, pero también pudiera ser el antagonista, Así la es. lucha, ¿no? Que está ahí, o un testigo, ¿no? Que está mirando, que está observando todo lo que sucede alrededor. Exactamente, y eso te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? O sea, no es lo mismo si te cuento la historia, por ejemplo, de que pues yo teníamos hoy una cita súper importante para conectarnos en esta entrevista y de repente te dejo plantada, ¿no? Entonces dices, no, pues Paulina es súper irresponsable y habíamos quedado en esto y no lo cumple.
¿Y qué pasa si después de eso yo te cuento, no, pues no pude porque entonces llegó una persona que se tropezó y se torció el pie, entonces le dije que pasara a mi casa y que, o sea, cuando tienes una historia, pero cuando solo si logras saber lo que hay detrás de esa historia, puedes hacerte una idea. Bueno, siempre te haces una idea. En el otro caso Ujú. también te hiciste una idea, pero pues te perdiste de todo lo que hubo detrás, ¿no? Sí, A lo mejor claro. si te enteras de lo que hubo detrás, dices, no, pues qué bueno que hay personas así, ¿no? Por decirlo. Exacto. Entonces sí es como aprender a posicionarte en distintos puntos, ver desde distintos puntos como para que puedas tener un panorama mucho más completo. Así es. Y bueno, hablando de esta parte de la escritura, ¿no? Precisamente, y que habrá personas que nos estén viendo o escuchando y que dicen, es que sí me gustaría, ¿no? Como ver esa posibilidad de reescribirme, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo empezar a escribirme? ¿Qué sugerencia le podía hacer? Escribir, escribir, escribir sin pensar. Yo creo que un ejercicio muy bueno es sentarte, dejar de pensar que quieres hacerlo y hacerlo. Eso yo creo que es lo básico. No es como cuando quieres manejar. O sea, lo primero que tienes que hacer es aprender a meter la llave o aprender a apretar el botoncito y acelerar. Sí. Pero si no le metes al pie, pues no va a acelerar por más que le intentes, ¿no? Entonces yo creo que con la escritura es lo mismo. Siéntate, escribe y escribe. Y si no sabes qué escribir, escribe que no sabes qué escribir, ¿no? Ay, pues sí quiero escribir la autobiografía, pero no sé qué escribir y la verdad es que me siento como súper ridículo y pues nunca he escrito. Y entonces, escribe todo eso, lo que pasa por tu cabeza, todo lo que está pasando por tu cabeza, escríbelo y escribe así como 5 minutos. Y en algún momento eso te va a ayudar a desbloquearte y entonces vas a empezar a escribir, pues autobiografía, auto quiere decir que es algo que cae sobre mí mismo, biografía, vida, grafía, escritura. Y entonces vas escribiendo lo que se te va ocurriendo, aunque no tenga ninguna relación, aunque sean, tú pienses, patas de araña, no importa. Escribe, 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 escribe. Sí ponte una idea, por ejemplo, autobiografía, ¿no? Entonces ya Sí. sabes qué es, lo puedes escribir como título y escribe, escribe, escribe lo que salga. Y en algún momento, a lo mejor en la tercera página o en el tercer renglón, vas a empezar a escribir tu autobiografía. Y ya que empezó así, ya te vas como hilo de media, ¿no? Pero sí es como, siéntate, hazlo, y si no sabes qué escribir, escribe que no sabes qué escribir. Pero no pares. O sea, si el chiste es escribir como 3 o 4 minutos seguidos sin parar, lo que salga, si solo salen ideas, palabras sueltas, pues escribe palabras sueltas, pero el chiste sí es como aflojar la mano y así se aflojan las ideas, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Nos pudiera mencionar brevemente qué es la psicología positiva? Bueno, la psicología positiva es un área de la psicología que intenta aportar más conocimientos a la psicología y enfocarse sobre todo en lo que sí tienes, no en lo que no tienes. En lo que sí tienes como una fortaleza, en lo que sí tienes como una posibilidad, es como, eh, es un giro. Por un lado, yo creo que sí es un giro muy interesante de la psicología en el sentido de que por mucho tiempo la psicología pues, estuvo dedicada pues, a pensar en el malestar, lo que te provoca dolor, las ausencias, los dolores, las pérdidas, lo que te hace no funcionar al 100%, ¿no? Eh, lo que te detiene. Y la psicología positiva es el estudio científico de cómo trabajar con eso que sí tienes, ¿no? O sea, esas fortalezas que tienes, que todos tenemos, solo hay que descubrirlas y aceptarlas y reconocerlas, Ujú. eh, aprender a trabajar con ellas, aprender a decir, ok, pues si para mí lo más fácil es hacer este tipo de trabajo, pues me dedico a hacer este tipo de trabajo y entonces en ese momento que estás haciendo eso, automáticamente vas a sentir mucho más bienestar a que si estás en un trabajo que detestas, que odias, que además supera tu capacidad o tu interés. Si haces algo que te gusta, pues por lo menos, aunque sea un trabajo, a mí me encanta el trabajo mecánico, me encanta la manualidad, ¿no? O sea, Ujú. entonces me gusta mucho, por ejemplo, sí hacer el trabajo intelectual, creativo, de escribir, etcétera, investigar, pero también de repente necesito nada más estar así con un hilito y dándole vueltas y vueltas y vueltas, aunque no esté creando nada, no nuevo, pero el simplemente estar como metida en una actividad que me permite estar haciendo otra cosa, por ejemplo, armar rompecabezas, ¿no? Para mí me da Ajá. una paz, una tranquilidad, es así como meditar, ¿no? Entonces,
Lo que hace la psicología positiva es enfocarse, estudiar a nivel científico, porque hacen muchos experimentos, está muy relacionado con cuestiones de atención plena, de meditación, de cómo lograr que el bienestar que tú descubres sea sustentable, que lo puedas seguir generando, ¿no? Si tú ya descubriste que algo te genera bienestar, pues entonces vamos a hacer estrategias para que puedas mantenerlo, ¿no? Porque Claro. sí está comprobado que la felicidad es de quien la trabaja. O sea, si hay gente que tiene sesgos más negativos o más positivos, que es más feliz, por decirlo de alguna manera, o más depresiva por distintos sesgos de personalidad, pero, pero también está comprobado que la felicidad o el bienestar subjetivo es el que lo trabaja, ¿no? Sí. Hay gente que es mucho más fácil hacerlo de acuerdo a su personalidad y hay gente a la que le es más difícil. Pero pues también está comprobado que hay como porcentajes que nos dicen que realmente las circunstancias solo afectan el 10%, ¿no? O sea, tenemos 50%, me parece, no me acuerdo si era el 50 o el 40%, tiene que ver con la genética, el 40% tiene que ver con lo que tú haces, con tus actitudes, con lo que tú decides, y solo el 10% es de las circunstancias vitales. Entonces tenemos un 40% que implica que está en tus manos. 40% de todo lo que es tu vida está en tus manos y un 40% es mucho, ¿no? O sea, entonces, si tú estás trabajando para estar bien, para mantenerte, para tener un círculo de apoyo, para ver generarte emociones positivas con la gente que te gusta, con la gente que te genera alegría, emociones positivas, bienestar, pues entonces tenemos un gran potencial de estar bien. Entonces, sí es una decisión, ¿no? Es una decisión, es cuestión de trabajo. Sí, como bien con Víctor Frank, ¿no? Todo esto, el propósito, el sentido de la vida, el que pese y con y a pesar de las circunstancias, el ir como generando, ¿no? Estas herramientas, ¿no? En uno mismo para poder salir adelante. Así es, porque luego pensamos que esto es lo que me tocó, no hay nada que hacer. No, pues hay mucho que hacer, ¿no? O sea, hay mucho que hacer. O yo soy así, bueno, sí, pero pues también puedes hacer cosas para ir menguando o para ir potenciando otras áreas que te pueden causar más bienestar, ¿no? Sí, que inclusive pues ahorita con esta tarea, ¿no? Bien que nos indica, ¿no? El trabajar nuestra propia historia de vida, trabajarse en uno mismo, creo que eso con eso ya se tiene bastante que reelaborar, que ver, ¿no? Desde perspectivas diferentes, ¿no? Desde cómo ocurrió, lo que pasó y contárselo a uno mismo nuevamente. Y reconocerse todo lo bueno que uno ha hecho para estar aquí, ¿no? Así es. Sí, creo que es bien importante eso, dejar de echarnos el látigo y uy, 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 decir, ok, lo hiciste lo que podías en el momento que tenías y como pudiste, pero pues también puedes hacer otras cosas, ¿no? Y decir, si estás aquí es porque porque son tus actos, ¿no? Los que te hacen estar aquí paradito, sano o no sano, más sano o menos sano, pero que te han hecho estar aquí parado hoy, ¿no? Reconócete eso. Son actos de resistencia, finalmente. Sí. Maestra Paulina, pues ha sido un placer, un honor tenerla con nosotros. No sé si algo quisiera usted sugerir o comentar a nuestro auditorio que nos está observando. No, pues muchas gracias a ti, Hila, por la invitación a este espacio. Invitarlos a que se den una vuelta por Rutas con Sentidos. Si quieren ver, ahí tenemos cursos. Estamos a punto de abrir otros cursos que tienen que ver con herramientas artísticas y todas están enfocadas al desarrollo humano, ¿no? Entonces, si quieren entrar a consentidosac.org, ahí pueden ver nuestros cursos, nuestra oferta académica. También pueden buscarnos en Facebook. Y sí, estamos siempre subiendo ofertas académicas que tienen que ver con arte, creatividad y desarrollo humano. Y pues van a ser más que bienvenidos. Muchísimas gracias, maestra. Y pues también a nombre de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Educación, ha sido un placer poder compartir nuevamente este espacio con ustedes. Recuerden que tenemos cursos diplomados, ¿no? Precisamente para el reconocimiento de uno mismo. Tenemos el diplomado en psicoterapia clínica,
También tenemos el diplomado de lo que es la terapia infantil a través del juego y la dramatización y el diplomado en terapia del lenguaje, entre otros. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, esperamos contar con su presencia en otra ocasión, maestra. Nuestros mejores deseos en esta parte de seguir motivando, ¿no? Precisamente tanto a los alumnos como a otras personas a resignificarse, ¿no? Mediante la escritura y que vengan muchos nuevos proyectos, ¿no? Precisamente en torno a la creatividad. Muchísimas gracias, Hilda. Gracias.